Saludos compañeros y compañeras, estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, comunidad universitaria, desde el Centro Nacional de Comunicación Social y Tecnologías Libres, Sexotil, hemos tenido la idea de promover una serie de discusiones, encuentros, conversaciones sobre la importancia de la comunicación en tiempos de pandemia. No solamente en tiempos de pandemia, sino el desafío de la comunicación en la lucha revolucionaria. El día de hoy queremos darle la bienvenida a diferentes compañeros de diferentes medios internacionales y nacionales que nos van a acompañar y que nos van a relatar un poco de su experiencia y sus expectativas en torno a la comunicación insurgente, digamos insurgente en términos de comunicación revolucionaria, comunitaria, comunal, digital, alternativa, en medio de la pandemia, el contexto de la pandemia mundial, de la crisis que ha generado la pandemia. Tenemos presente a la compañera Cira Pascual del medio digital e internacional Venezuela Análisis. Tenemos también al compañero Hernán Vargas, quien además del movimiento de pobladoras y pobladores, es parte de la televisora internacional Alba TV, de corte comunitario internacional, una red de medios comunitarios internacionales. Tenemos también invitado al compañero Francisco Pérez del medio comunitario nacional Radio Activa de la parroquia La Vega en Caracas. Y tenemos al compañero Antonio Gómez de la radio Antena Libre en el marco de la comuna José Pío Tamayo en el estado Lara. Es para nosotros un placer tenerlos aquí, que puedan darnos toda su orientación en base a su experiencia en el territorio, a su experiencia comunicacional, para que los muchachos y las muchachas de la universidad, docentes, investigadores y estudiantes puedan actualizarse con estos temas tan interesantes. A mí me gustaría iniciar lanzando aquí una pregunta generadora con respecto al papel de los medios de comunicación y a la comunicación en sí misma, que llamamos insurgente, en la sociedad capitalista o en pugna contra el capitalismo. Es decir, queremos saber cuál es el papel, por qué hablamos de una comunicación insurgente, por qué la necesidad de ella, por qué existe, y cuál es su rol en medio de esta sociedad en la que vivimos. Me gustaría que iniciara la compañera Cira Pascual para que nos dé un poco de contexto y podamos continuar conversando aquí como amigos y amigas, compañeros que somos. Bienvenida, Cira. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por la invitación y espero que tengamos seguro una conversa rica que además amerita pues idas y vueltas, porque todas tenemos experiencias diferentes, ¿no? En este espacio, precisamente es una de las cosas ricas de este espacio. Entonces, la pregunta que me haces es como una pregunta amplia y me gustaría sobre todo escuchar lo que tienen que decir pues los otros compas. Pero yo podría hacer un primer acercamiento. El primer acercamiento, lo primero que plantearía en cuanto a los medios de comunicación contrahegemónicos, sería que nos tenemos que ubicar en un momento histórico y en un contexto concreto, ¿no? Porque no necesariamente es lo mismo un medio de comunicación alternativo, contrahegemónico en Estados Unidos o en el Estado español en Venezuela. Correcto. Venezuela Análisis, que es el medio en el que yo trabajo, es un medio de comunicación que tiene un compromiso con dar a conocer las realidades vividas en Venezuela y evidentemente puedo hablar desde este espacio, desde el espacio que producimos comunicación. En nuestro contexto, digamos que hay dos grandes ejes de trabajo que son importantes para nosotras. Uno es que, Venezuela Análisis surge en el año 2003, después del golpe de Estado, y lógicamente surge en respuesta a una realidad muy evidente en aquel momento, y todavía lo es, que es que los medios de comunicación, los mainstream media, los medios de comunicación grandes, los medios de comunicación corporativos, tenían y siguen teniendo una guerra contra Venezuela. Entonces, esa guerra continúa y uno de nuestros objetivos es dar a conocer la realidad que vivimos en Venezuela. Pero además, resulta ser que las realidades del pueblo, las realidades del pueblo que construye comunas, las realidades del pueblo que lucha por construir una sociedad alternativa, nuestras realidades de los que estamos y las que estamos en Venezuela, evidentemente no se dan a conocer por vía de los medios de comunicación masiva, pero a menudo tampoco se dan a conocer a través de los medios
digamos que oficiales o que están enmarcados dentro del proyecto chavista. Entonces, creo que en el caso de Venezuela Análisis, pero además sé que eso es importante para otras de las voces que están aquí presentes, también es importante romper no solamente con las barreras que se establecen y que no nos pueden sorprender, las barreras que se establecen desde los medios hegemónicos, proimperialistas y procapitalistas, pero también las barreras que a veces surgen desde la comunicación oficial a lo interno del proceso bolivariano. Yo puedo entonces hablar desde nuestra experiencia en Venezuela Análisis. Esos son, digamos, que los grandes ejes en los que trabajamos. Damos a conocer el impacto brutal de las sanciones y de las medidas unilaterales, damos a conocer las medidas que se impulsan, las acciones de la derecha fascista, la acción imperialista por un lado, pero por otro lado hay un gran caudal de construcción popular que es invisibilizada desde todas las esferas, y allí es donde entramos nosotras, ¿no? Allí es donde entramos nosotras, y de hecho sé que allí también es donde entran otros de los compañeros y compañeras que están aquí con nosotras. Entonces, para nosotras hay una cuestión que es importante, específicamente en el caso de Venezuela Análisis, porque hacer un medio internacional en inglés, para nosotros tenemos que construir un discurso de objetividad. Nosotros llamamos un discurso de objetividad comprometida. La objetividad comprometida con el pueblo sea una objetividad, la objetividad del pueblo que lucha. Y allí hay una objetividad, hay una construcción de discursos y hay unas realidades que se tienen que conocer. Bueno, no me debo extender mucho porque me gustaría escuchar lo que dicen, lo que tienen que aportar los otros compañeros y compañeras. Aquí sería importante atajar al compañero Francisco, el negro, allá en la parroquia La Vega, ¿verdad? Porque a mí me gustaría que, bueno, ya estamos hablando del rol de los medios insurgentes, ahora Cira usa esta categoría de medios contrahegemónicos en la lucha precisamente contra el sistema capital, el papel de los medios comunitarios y insurgentes en ese contexto, pero ahora viene aparentemente desde el año 2020 viene una nueva realidad que impone el contexto de la pandemia por COVID-19. Y este contexto pues ha hecho que la realidad sea bastante más dura, que haya una crisis bastante más acentuada, que al menos muestra o expone muchísimo más digamos, las consecuencias del capitalismo. Pero ¿qué cambia ese contexto, Francisco? El desafío o el papel de los medios comunitarios. ¿Qué crees tú que cambia ese panorama de la pandemia? Bueno, un saludo a todos los compañeros que ven esta presentación y a todos los hermanos que tengo detrás de esta pantalla. Cuando Cira habla de la objetividad comprometida, creo que nosotros no le llamamos objetividad comprometida, pero sí le ponemos mucha carga subjetiva, pues, o sea, desde nuestras comunidades, desde el campo y desde cada rincón donde hay más un militante que un comunicador. Y hablo como para hablar un poco de nuestro contexto. Nosotros, cuando nos metimos en este tema del movimiento de comunicación, no éramos comunicadores, sino que éramos grupos culturales, compañeros campesinos, compañeros estudiantes, que utilizaban la herramienta comunicacional como un espacio más de articulación entre las distintas luchas y de trabajo con las comunidades en las que nos encontramos cada uno. Entonces, nosotros nos olvidamos de la palabra objetividad, ¿no? Pero me parece muy acertada la objetividad comprometida. Y eso también nos lleva a que después de tener como una gran masificación de participación en medios comunitarios, en las comunidades, en las comunas, en todos estos espacios que quedan así en el corazón del pueblo, tuvimos un momento como que de muchísima participación y de repente se empezó a agotar, ¿no? Se empezó a agotar o incluso la dificultad esta que nos presenta el bloqueo,
que ya a nosotros nos ponía, bueno, o sea, dificultades para reunirme con el pana en Lara, y pensar en que, bueno, o sea, ya tengo que salir a buscar una harina pan y eso es lo que me cuesta el pasaje para salir para Lara, ¿no? Entonces, como desde el 2016 nosotros hemos venido como cayendo y buscando como unas nuevas formas para articular la lucha, para expresarnos. Y se nos presentan todas estas herramientas digitales que todavía no estamos en la totalidad no están accesibles para la gente que lucha, ¿no? O sea, incluso estamos utilizando casi que la herramienta del enemigo, ¿no? O sea, aparecemos aquí en YouTube, aparecemos en distintas plataformas, que normalmente tienen a nuestra gente mirando otro contenido que no es identitario, que no es, incluso que puede ser hasta educativo. O sea, aparecen estas redes y se convierten como en una forma de llevar procesos formativos a nuestras comunidades, a nuestros jóvenes, y que nosotros no terminamos de tomarlos y de hacerlos nuestros, de ponerle nuestros colores y nuestras palabras. O sea, somos muy pocos aquí en Venezuela los que medianamente usamos estas herramientas. Uno por desactualización tecnológica en cuanto a equipos, otro por falta de información. O sea, en Barinas te aseguro que no llega el internet a todos lados, ¿no? Entonces, la comunicación nuestra, que es una comunicación más de movimientos, de organizaciones, de colectivos, empieza a sufrir la crisis del desencuentro. Y eso para mí me cambia mucho el contexto. O sea, ya cómo hacemos una comunicación nacional, articulada desde las luchas y desde los movimientos, es complejo, porque no tenemos espacio para el encuentro. Y a pesar de que están estas herramientas, no lo hemos logrado. Sí, bueno, sino que lo diga Antonio, que hemos intentado varias videoconferencias y se nos hace difícil, ¿no? Se nos va el internet, se nos puede ir la luz. Y yo, Igual creo que... sí, disculpa, y yo supongo Sí, que entonces el panorama de la pandemia recrudece esta realidad sobre el tema territorial, es decir, tú dices que los medios comunitarios finalmente, o comunales, contrahegemónicos, tienen también un valor muy importante en términos de territorio, pues de trabajar el territorio, lo colectivo, el tal cual. encuentro, no mediático. Supongo que la pandemia afectaría esto también. Sí, porque la pandemia antes no podíamos movernos nacionalmente, ahora localmente tenemos unos horarios para, para encontrarnos, ¿no? O tenemos que cumplir el 7x7, ¿sí? Entonces eso nos limita los espacios. O sea, cada vez nos hemos encerrado más en el interior de nuestras casas por el tema de seguridad sanitaria, y empezamos a utilizar estas herramientas que también, pues, la mayoría de la gente que la usa desde una lógica muy individual. O sea, creo en la necesidad de comunicarnos, de expresar, pero no la articulo con ninguna otra lucha como la que puede tener la gente de pobladores o la que podemos tener con los compañeros de la comuna Pío Tamayo en Lara. O sea, no hemos logrado articular esos espacios con estas herramientas todavía. Editorializar, ¿no? Cosas que nos... Y hay cosas que también venimos arrastrando, pues ya para el movimiento de comunicación es como nuevo, ¿no? O sea, a pesar de que hay gente que tiene 40 años haciendo comunicación popular, desde el periódico, ¿no? Hay cosas que nosotros no logramos ganar y es la producción de contenido, ¿no? Entonces, bueno, producimos un contenido que no es nada identitario. Con esto de la pandemia, nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia se nos murieron muchos compañeros que eran de historia de lucha de la parroquia y no lo pudimos ver porque estábamos recluidos, porque no lo podemos velar porque murió con COVID, ¿no? Entonces hasta eso, o sea, nosotros, incluso mi viejo que lo acabamos de perder,
planteaba que la política se hacía en todo, hasta haciendo el amor. Incluso el hacer un velorio y irme a encontrar con mis compañeros de lucha y plantearnos para dónde vamos, para dónde va esta construcción que queremos, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque, bueno, o sea, el compañero murió de COVID, no te puedes reunir con la gente, no te puedes encontrar con la gente. Entonces ha sido como una forma más de desarticularnos, ¿no? De hecho, una de las cosas que saludo de este espacio es poder escuchar a los compañeros y ver más o menos qué líneas tenemos en común en este momento, porque tenemos rato que no hacemos análisis conjuntos, ¿no? Bueno, A pesar de que... Tal como tú dices, Francisco, el tema de la pandemia de alguna forma se entremezcla con todo el tema de la evolución tecnológica, ¿no? Digamos, hay una gente, hay algunos autores que han llamado a esto la cuarta revolución tecnológica, que parece hasta conveniente que haya aparecido la pandemia y se haya incrementado o profundizado tanto este cambio aparente de era dentro de lo digital. Quizás le podamos preguntar al compañero Hernán de Alba TV, ¿cómo sería el papel de los medios insurgentes, contrahegemónicos, comunitarios, alternativos, para adaptarse a esta nueva realidad? Cuando hablamos de inteligencia artificial, biomecánica, big data, metaverso, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo se adaptan los medios comunitarios a esto? ¿Cómo se adaptan los medios insurgentes o, en su defecto, cómo lo abordan o cómo lo deben confrontar? No sé si Hernán quiere ahí acompañarnos. Sí, cómo no, chévere, chévere, está bueno para incorporarme. Saludo además a todo el mundo, a Cira, a Antonio, a Francisco, a ti, Jessica, gracias. Mira, lo primero es una aclaración de rigor. Yo, de todos los que están aquí, con todo el respeto que les tengo, tengo que decir que no soy comunicador de experiencia como ellos, ¿no? Y ella. Yo soy militante del Movimiento Popular. Hace un tiempo, los compañeros Pablo, Ámbar venían empujando una herramienta que surgió del conjunto con la propuesta de Alba que hizo Chávez, que plantea que no era solo una alianza entre gobiernos, sino que también debe ser un proyecto político alternativo. Y así entonces empezó una discusión sobre la necesidad de generar medios para eso. Los compas empezaron a empujar esta idea de Alba TV como una perspectiva comunicacional distinta en el nuevo paradigma de Alba. Y bueno, y ahí hay un camino recorrido al cual recientemente, nos pidieron los compas por distintas razones, como que hubiese un relevo, y nosotros desde los movimientos del ALBA acá en Venezuela, bueno, nos planteamos asumir el relevo, ¿no? Y en el caso particular de pobladores, bueno, asumimos ahí como tarea operativa en ese sentido. Y estamos apenas como llevándolo, ¿no? Digo, para hacer una salvedad justa y responsable. No importa, porque Francisco lo acaba de decir, generalmente casi todos venimos del movimiento popular, no necesariamente de la profesión de la comunicación. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, nada, para respetar, pues Antonio se pone bravo conmigo, Francisco. Pero fíjense, yo creo que con respecto a lo que tú decías, yo señalaría al menos 3 cosas que me parece que son importantes. O sea, hay una reconfiguración, o sea, el interés nuestro, sea insurgente, comprometida, contrahegemónica, es como volver a esta idea de Marx de más que la interpretación de la realidad, la transformación. Pero para poder transformarla, tú tienes que comprenderla. Y yo creo que ahí el tema de comprender cómo se ha venido reconfigurando la realidad es un gran reto que marca esta nueva etapa de cuarta revolución industrial. Me refiero a cosas, ahí hay como mucha tela por cortar. Y la gente, además, en el Foro Económico de Davos tiene ya como 6 años de delantera discutiendo el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la reconfiguración en el mundo del trabajo es un tema central. Por mencionar una de las cosas, nosotros recientemente en Venezuela como que nos cae la locha y empezamos a discutir este tema de el emprendimiento y qué significa el emprendimiento. Tiene unas particularidades en el caso de Venezuela, pero no es que es un fenómeno que está ocurriendo específicamente en Venezuela. Con sus particularidades es un fenómeno que yo creo que está reconfigurando el mundo del trabajo a nivel mundial y tiene mucho que ver con este tema de la cuarta revolución industrial. Una lógica donde reconfiguras el trabajo de otro lado, ya no es a partir de un centro de trabajo, no es a partir de un centro de producción, no es ni siquiera a partir o no necesariamente de espacio de financiarización del capital,
sino que incluso ya responde a otras lógicas. Y ahí tú ves desde el Uber hasta hasta todo el comercio que funciona en Instagram y en otras redes, pero también tiene que ver entonces con una reconfiguración del trabajo que no solo va entonces al teletrabajo, sino un trabajo que está organizado a partir del mundo digital, ¿no? Y eso tiene todo un conjunto de elementos para mirar, pero yo sí creo que la pandemia, a propósito de lo que tú decías, también ha como homogeneizado o ampliado una situación que de pronto en África y Asia era muy fuerte y la pandemia nos la ha ampliado en América Latina. Es decir, que cada vez más gente está trabajando por su cuenta, está trabajando entonces para Amazon o está trabajando para una cadena de distribución o está trabajando en su casa para algo que le van a vender, que lo va a vender un entorno digital. Entonces tienes un conjunto del mundo del trabajo que ya no está en la fábrica, sino que ahora está sobre la casa, porque en mi casa, donde yo coso o traduzco o hago otras cosas, yo estoy subvencionando el capital, porque el agua que se utiliza para eso, la energía que se utiliza para eso, la computadora que se utiliza para eso, la mesa que se usa para eso, todo lo estoy poniendo yo, ¿no? Y la mayoría de las veces no yo como hombre, la mayoría de las veces una mujer que entonces se encarga del mundo de la reproducción, de la casa, de la comunidad, del trabajo, pero además de la reproducción directamente del capital, subvencionándola, ¿no? Entonces, bueno, eso por ejemplo, por allí hay mucha tela que cortar. Luego hay otra reconfiguración que me Porque parece... ahí la comunicación o el ejercicio comunicacional, los medios, fundamentalmente los alternativos, entran, ¿no? Sin duda, no pueden escapar de eso, ¿no? Que si esa es la migración que hay a ese mundo de la era digital, los medios de algún modo o se adaptan o perecen. Es que ¿no? yo sumo, ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo están resolviendo los medios yo insurgentes? sumo otro elemento, ¿no? O sea, a propósito de lo que tú dices, porque eliges empezar a interpretar esta realidad para transformarla o nos despegamos de la realidad, ¿no? Y en lo concreto, que yo le sumaría no solo lo contrainsurgente, lo contrahegemónico, sino además lo de izquierda. En la izquierda tradicional de la vieja escuela que somos, el proletariado es el sujeto obrero que trabaja y se le expropia su trabajo. Pero esto está reconfigurando el mundo del trabajo en la forma en la que lo conocemos. Y nosotros pensamos en un mundo donde se gremializa la gente, tiene un sindicato y pelea por sus derechos, en un mundo que construye nuevas relaciones sociales donde ni siquiera hay espacio de gremialización o de sindicato. Por ponerte un ejemplo de una reconfiguración que es central. Entonces, si yo sigo pegado en querer tratar de identificar la realidad en función de un modo de acumulación, de reproducción y unas relaciones de propiedad que ya no son las únicas o las que están marcando la pauta, bueno, yo voy a seguir tirando una línea que está más o menos atrasada. Justamente, me gustaría preguntarle a Antonio en este tono, ¿no? Este tema, pues insisto, el tema de la pandemia, en el contexto de la pandemia, de las crisis ya recurrentes del capitalismo, pero además ahora en este contexto de pandemia, esta avanzada de una aparente nueva revolución tecnológica, una era digital, ha sin duda generado muchas consecuencias en el seno de las naciones, de los pueblos, desde las grandes depresiones, la recesión, las crisis económicas, el desempleo, la crisis de salud, etcétera, etcétera. Y eso, pues, como bien le ha dicho Hernán, y justamente estaba sumando también Francisco, y Cira también conversaba un poco sobre eso ha contribuido un poco a la territorialización, si se le puede llamar de esa forma, ¿no? A la ruptura de la sociabilidad de los pueblos, de la cercanía de los pueblos, del trabajo conjunto, de las relaciones sociales, etc. Y eso sin duda ha contribuido al descontento y a la despolitización, que creo que es uno de los fenómenos más graves a los que los medios o la comunicación insurgente se enfrenta. ¿Cómo considera Antonio en este caso, desde la Comuna Pío Tamayo, desde de la lógica ya de los medios comunales, que esto puede superarse, que estas dificultades pueden superarse, que podemos romper esa lógica? Sí está Antonio, ¿verdad? Creo que se desconectó. Ay, bueno, sí, se desconectó. Bueno, entonces Cira tiene que volver, hay que hacer una vuelta. Volvemos a hacer un ciclo. Bueno, pero hoy estamos un poco hablando de la cuestión de la desterritorialización, que creo que es muy importante porque es una realidad que enfrentamos y que
que ciertamente aquí en Venezuela, digamos que esta reorganización del mundo del trabajo y también del mundo de la comunicación, por supuesto, es relativamente reciente, ¿no? O por lo menos, quizás como decía Hernán, nos ha caído la locha recientemente. Había indicios de que se estaba reorganizando el contexto laboral, pero fue recientemente donde la mayoría de nosotras, el contexto del movimiento popular o de aquellos que estamos comprometidos con la transformación de la sociedad, pues nos hemos encontrado con estas nuevas formas de organización del trabajo personalmente, ¿no? A nivel personal. Entonces, yo creo que allí si pensamos, ciertamente tenemos como unas tareas enormes, de una dimensión enorme desde mi perspectiva en el mundo de la comunicación, porque por un lado tenemos que reconocer que incluso antes de este reordenamiento del contexto del mundo del trabajo, no teníamos medios de comunicación de nuestro lado, ¿no? Del lado del pueblo, del lado de los oprimidos, no teníamos medios de comunicación realmente potentes. Nuestros medios de comunicación siempre han sido limitados. Es lógico, nosotras somos contrahegemónicos, no somos las dueñas del capital, más bien queremos terminar con la organización capitalista de la sociedad. Pero bueno, primero tenemos que reconocer que ya previo a esta reorganización teníamos problemas en cuanto a nuestras formas de comunicación. Entonces nos encontramos con un presente donde se superimpone estas formas de desterritorialización, donde la organización concretamente del trabajo desarticula a los seres humanos. O sea, si yo estoy trabajando y escribiendo artículos por $1 la página para un clickbait sobre champú o este tipo de cosas que nos tocan hacer aquí en la periferia y que además, dicho sea de paso, son formas de superexplotación a las que estamos expuestas en el sur global y en este contexto de crisis, ¿no? Pero entonces, si nos encontramos con que las trabajadoras y los trabajadores ya no se encuentran en espacios colectivizados, entonces allí nos encontramos con otro elemento problemático. Sin embargo, lo cierto es que en Venezuela quizás tenemos algunas ventajas en el sentido de que la organización popular no ha tenido un epicentro en lo obrero por el contexto económico venezolano, porque Venezuela es una economía capitalista rentista, entonces la producción de bienes no ha sido un epicentro en nuestra sociedad. La organización venezolana ha sido más bien territorial históricamente y sobre todo el proceso bolivariano tiene un carácter profundamente territorial y, bueno, territorial hacia lo comunal, ¿no? Esas formas, esos lazos que existen, que son de larga data, pero que se reconstituyen en el proceso bolivariano, no se pierden en el contexto más reciente, aunque sí se debilitan. Tenemos que reconocer que tanto la crisis generada por las sanciones como la pandemia ha desarticulado mucha de la organización popular. Y eso lo planteaba precisamente Francisco. Pero bueno, yo lo que apuntaría es que a pesar de que tenemos grandes retos que no logramos resolver anteriormente y nuevos retos, también tenemos virtudes en nuestro contexto que tenemos que reconocer. Ahora, si estamos en un momento en el que, por ejemplo, hacemos una videoconferencia de este tipo y nos comunicamos por esta forma, allí también surge otro problema, al que también creo que apunta Francisco, que es un problema hasta de una barrera que se nos presenta y que es muy real, que es que algunos de los comunicadores, incluso la gente del movimiento popular, que nos identificamos con el movimiento popular en Venezuela, en realidad, y tenemos que reconocerlo, somos unas privilegiadas, porque aquí tenemos un teléfono que funciona, todas nosotras, bueno, quizás en la Pío Tamayo no, eso es interesante, ¿no? Interesante y allí se nos presenta un problema. Pero los que estamos aquí ahora en este momento tenemos un teléfono y tenemos una conexión de internet bastante estable. Parece que no es así en Lara.
cómo hacemos para superar esas barreras en este contexto. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque podemos terminar en un espacio de privilegiados y privilegiadas que, por supuesto que estamos comprometidas y que además creo que todas las que estamos aquí estamos dispuestas a sacrificarnos por el proyecto colectivo, ¿no? Pero no deja de haber unas realidades que nos pueden juntar algunas y separarnos de otra gente. Eso hay que reconocerlo y creo que es urgente y tiene mucho que ver con la cuestión de la desterritorialización. Su impacto sobre las luchas es realmente profundo. Ahora, por ejemplo, de las experiencias más territoriales, por ejemplo, la de la parroquia La Vega con Francisco y con el medio que están manejando allá y la red de medios, incluso la red de medios Ancla, ¿qué han pensado sobre esto? ¿Cómo han enfrentado ustedes estas nuevas realidades y estas nuevas circunstancias para no cerrar el ejercicio de la comunicación, pero no solamente de la comunicación, del encuentro, de la lucha colectiva? ¿Cuáles son las experiencias o las orientaciones que ustedes desde su experiencia nos pueden enseñar? Mira, desde el movimiento discutió una cosa que ya en el año 2000, del 2000 al 2004, levantamos como distintas propuestas. Una era la Agencia de Noticias Alternativas, ¿no? Nosotros la llamamos ANA. Hemos hecho distintos intentos. ¿Se colgó? Parece que sí. Sí, se colgó. Bueno, pero podemos ahí continuamos conversando nosotros mientras ellos se reconectan. El señor Eduardo está pendiente para reconectarlos. Porque Antonio quería volver a entrar, pero ahora no me lee, no vuelve a entrar. Hernán, por ejemplo, desde la experiencia de Alba, ¿no? Que también ha sufrido sus altibajos, ¿cómo hace ahora el movimiento popular que asume, ¿verdad? El desafío de hacer comunicación, ¿cómo lo está asumiendo? Pues, ¿cómo está haciendo esto para enfrentar todas estas realidades? Y como parte de los colectivos, de las organizaciones, avanzar pues en la comunicación insurgente. Mira, yo comentaría algunas cosas que son como básicas en medio de esta reconfiguración que estamos comentando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del cambio en los modos de producir es como central. En estos días, a propósito de que estamos mirando algunas de las cosas que Alba TV había podido como juntar con el paso del tiempo, y vemos una cantidad de cámaras, trípodes y una cantidad de equipos que realmente cuando lo veíamos en lo concreto, algunos de los compañeros nos decían, mira, ya eso no se usa, ya, ahora es para teléfono, ¿no? O sea, está muy lindo los reflectores que tiene y las cosas que tiene, pero lo que se está usando ahorita es uno ajustado al teléfono, ¿no? Y eso de nuevo te lleva como a esa discusión previa del tema de cómo hay una reconfiguración general, global, ¿no? Que me parece que es importante, del modo del capital, donde entonces, por ejemplo, hay un gran debate entre los cineastas que siguen con la cámara tal y qué sé yo, y Soderbergh que hace películas con teléfono celular, ¿no? Esa es una. Luego está también el tema de los modos, de los medios de distribución. Hay dos ejemplos, ¿no? Alba TV tiene una señal en televisión digital abierta. Y bueno, a nosotros significa como una gente que esté encargada del máster, que esté ocupándose de algo. Pero cuando tú vas a ver, esa ni es la forma mayoritaria de distribución de información y a futuro su tendencia es a desaparecer. Entonces estamos en la discusión sobre qué hacer porque dice, bueno, haces todo un esfuerzo para tratar de sostener algo que tiende a desaparecer y al mismo tiempo, bueno, te ponen el reto de poder pensar nuevos modos de producción y de gestión de la comunicación que sí pasan por producción, y hay que pensar en formato, en forma de generar contenido, pero bueno, también adecuándose a las formas de distribución. El año pasado tuvimos una experiencia muy interesante porque estuvimos haciendo un seminario de Venezuela en las luchas, centrado en las experiencias de comunas y movimientos sociales. Eran como clases virtuales dadas por comuneros, por militantes, y en esa dinámica
nos enlazamos con una gente en China, con quienes estábamos coorganizando. Entonces, acá en América Latina lo miraban 60 personas por vía de YouTube o Facebook, mientras que en China lo miraban mínimo 2.000 personas a través de un canal, vamos a decir, similar a YouTube, que no es la misma plataforma, que se llamaba Bilibili, que de hecho era un canal juvenil por donde pasan animes y otras cosas. Cuando en la vida, en nuestra mente de militantes, íbamos a ver eso como un enlace. Pero si nos cerramos a ese y tratamos de buscar a los más militantes de aquel lado, muy probablemente no lo vamos a conseguir o no los vamos a mirar en el ámbito donde están, que es por esta vía de distribución. Pongo esa sola como un ejemplo de muchas que están en este momento ocurriendo y que nos interpelan a readecuarnos. Hay una cosa de la que no hemos hablado, yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero hay una cosa de la que no hemos hablado, por ejemplo, es cómo enfrentamos ese desafío de las tecnologías libres, porque hay un momento, al menos en el caso venezolano, que hubo un repunte o una, ¿cómo se puede decir eso? Una apertura al pensamiento científico diferente, a abrirnos a unas nuevas tecnologías, una construcción de formas más autónomas, digamos menos mercantilistas, y el movimiento de software libre, de desarrollo de conocimiento libre, etcétera, tuvo mucho repunte. Y recuerdo muy bien que en esa oleada se pensaba en software independientes o software libre para editar audio, para editar video, e incluso se pensó en unas redes, como una especie de redes sociales de movimientos basadas en software libre, etcétera, etcétera. Eso parece, frente a esta nueva realidad, también un poco desaparecer, al menos discursivamente, o al menos deja de verse, ¿no? Con esa claridad en la que en algún momento se vio. Pensamos en eso nosotros como medios insurgentes en este contexto de pandemia, en este contexto de evolución tecnológica, etcétera. ¿Cómo lo abandonamos? ¿Qué hacemos con eso? Sería interesante, ¿no? Un debate que nos debemos. Para mí, ese espacio, volví. Los problemas de conexión no solamente son en Lara, también son en Caracas. Ah, sí. Pero lamentablemente el interior del país sufre más estas condiciones de electricidad y de conectividad. Nosotros porque tenemos a Miraflores aquí, pero si no, en el tema del software, nosotros seguimos enseñando con software libre, ¿no? La edición de audio, y buscamos de mantener las transmisiones con software libre. En el caso de video no es igual porque todavía no hay soporte suficiente para eso. Discursivamente sí ha bajado y ha bajado el discurso en el mismo estado, en el mismo gobierno, que fue el que regó la semilla, ¿no? En algún momento con Infocentro, formación de software libre, no sé qué. Y el movimiento de software libre tiene algunos espacios, algunos encuentros que son también como invisibles en este momento, ¿no? Pero pasa lo que decía Hernán, ¿no? O sea, mientras nosotros pensamos en software libre, está más masificado toda la lógica del capital. Sí, YouTube es restringido para nosotros porque no tenemos plata para eso, y Billy es restringido para nosotros porque no tenemos tecnología para eso, ¿no? Pero es parte de la pelea. Ni hablar del metaverso. Ah, no, bueno, o sea, con el movimiento de pobladores de repente podemos pelearnos un terreno virtual en el metaverso, ¿no? Pero es parte de las peleas que hay que dar. Yo sí creo que hay que seguir construyendo software. Eso es una deuda que tenemos nosotros como país en un mundo globalizado, tecnologizado. Nosotros estamos muy atrás en ese sentido. En algún momento como movimiento se montó una fábrica de transmisores, pero no producimos transmisores más. O sea, han habido intentos importantes, pero que se han ido abandonando. Y que sigue estando ahí, que siguen siendo dudas de nosotros como movimiento. O sea, la pelea territorializada necesita herramientas a nivel tecnológico. Yo sí, lo que decía Cira de la desarticulación.
o en el territorio nosotros tenemos una lucha. El problema es que no la podemos proyectar, ¿no? Porque no contamos con los medios tecnológicos. Y en la comunicación popular, alternativa y comunitaria planteada aquí en Venezuela, nosotros reconocemos todos los medios de expresión, ¿sí? Entonces, para nosotros el Internet tiene que ser una herramienta más, las redes sociales tienen que ser una herramienta más. Claro, porque aparte de eso, nuestra construcción es en la realidad, no es en la pantalla ni en el audio. Por eso nosotros tenemos que seguir haciendo murales, tenemos que seguir sacando periodiquitos, ¿no? Porque incluso, bueno, o sea, aquí en La Vega dice, tiene 40 años como medio de comunicación y es un papel impreso. Los compañeros todos son unos pures que no se han adaptado a tener una página web. Pero bueno, o sea, eso hay que planteárselo, hay que acercarse con ellos. Tuvieron el intento alguna vez, pero eso requiere una dedicación que de repente ellos no tienen, ¿no? A nivel técnico. Pero es como un espacio que hay que tomar, una herramienta más a la que hay que sumarse para proyectar, articular y entre los retos para volver a comunicar. Porque quizás en estos espacios, bueno, aquí ahorita tenemos un diálogo entre 4 o 5, ¿no? Que también es uno de los retos de la comunicación. Cómo no se convierte, de la comunicación comunitaria en Venezuela, cómo no se convierte, se transforma el medio en un medio de diálogo y de construcción de nuevas propuestas y no en el espacio de información y formación de la gente desde el monólogo, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos voltear la espalda a veces a la pantalla, irnos para la calle a construir consejos comunales o nuevos pobladores, ¿no? O sea, creo que eso es lo que no debemos abandonar, es lo que hacemos en la calle. Y tenemos que asumir esto nuevo como una herramienta más de lucha. Yo allí podría agregar algo, creo que es casi como una cuestión de sentido común, una cuestión básica, ¿no? Pero evidentemente hay una multiplicidad de herramientas y tenemos que utilizarlas todas. Pero yo quería hacerle plantearle algo a Hernán, ya que están dando esta discusión en Alba TV sobre la cuestión de la TDA, ¿no? Y yo entiendo completamente el problema del manejo de ese tipo de herramientas, que es un problema incluso práctico, ¿no? Pero tenemos una realidad en Venezuela. Yo ahora estamos con mi compañero haciendo un proyecto que básicamente visibiliza el impacto de las sanciones sobre el ámbito comunal, ¿no? Se llama Resistencia Comunal frente al bloqueo imperialista y estamos abordando diferentes comunas y eso nos lleva a diferentes lugares del país a conocer realmente lo que allá ocurre. Entonces, allí en realidad lo que voy a plantear es algo que ya hemos dicho todas, pero en gran parte del país no hay internet, pero la gente sí sigue viendo televisión, porque es lo que hay. Estamos en una crisis, estamos bloqueadas, sancionadas y realmente el sistema de comunicación venezolano está en una crisis profunda. O sea, digamos, de la infraestructura de comunicación está en una profunda. O sea, serían, supongo que cientos, si no miles de millones lo que haría falta para que realmente el Internet llegase a todos los lugares, que para empezar tendría que haber electricidad, ¿no? Lo cual no siempre hay. Entonces, en cuestión de anécdotas, yo también soy productora de un proyecto que se llama Escuela de Cuadros. Escuela de Cuadros, cuando yo voy al campo, la gente del campo, la gente militante del campo, lo ve, pero evidentemente no lo ve por YouTube. La gente lo ve porque, mejor dicho, lo veía cuando Vive estaba activa, Vive estaba realmente activa y cuando Alba estaba transmitiendo de forma más regular. Entonces, digamos que desde la experiencia vivida, la televisión, en nuestro contexto, ¿no? Eso no lo podemos universalizar porque precisamente sí creo que la televisión, si te vas a Estados Unidos o al Estado español o incluso a Colombia, está desapareciendo,
pero el contexto venezolano, donde tenemos una realidad que no se va a revertir muy rápido, que digamos, o sea, con esta recuperación económica no se va a recuperar la situación de los más humildes y de los más pobres en el interior, en el territorio. Entonces, yo creo que precisamente eso hace que, bueno, mi recomendación para Alba, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿No? Pero desde mi experiencia, hace que, oye, que tenemos que tener una perspectiva realmente no desde nuestro contexto relativamente privilegiado en Caracas, sino desde realmente lo que ocurre en el territorio. Y en ese sentido, pues tener una televisión con señal abierta es tremenda ventaja. O sea, Alba tiene que seguir con eso, desde mi perspectiva. Ojalá. Sí. Mira, está muteada, Jessica, pero dame chance. Volvió Antonio, así que Antonio tiene privilegios esta vez. Sí, nada más una cosita para darle como el chance a Antonio, que sí, tiene el privilegio, por supuesto. O sea, no, o sea, para nosotros no es, el debate no pasa por entonces decir hay que dejar televisión digital abierta, sino que te plantea el tema de desdoblarte, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos planteando? Más allá de poder garantizar una señal que le llegue a, bueno, en Venezuela se repartieron cerca de 3 millones de codificadores de televisión digital abierta. ¿Cuántos estarán activos en este momento? ¿Cuántos de esos ven Alba TV? Tratar de llevar eso al máximo, pero también abrir a otras posibilidades, que sea de pronto señal abierta real, algunas cableras en algunos lugares, pero sin perder de vista que entonces también se está abriendo otro boquete. Lo que sí hemos visto que al final zanja la cosa entre sí, el salto entre la señal abierta, televisión digital abierta, internet y otras vías, es que hay que producir contenido, ¿no? Hay que producir contenido y hay que adaptarlo más o menos a los formatos de circulación que existen. Y allí me parece que es interesante también ver que yo creo que juntándolo con ese análisis global que hacíamos al comienzo, me parece que es clave no perder eso de vista en ningún lado, porque analizábamos el caso de Venezuela, que es correcto, pero que cuando tú te lo miras en nivel continental, el reto es mucho mayor. O sea, en Cuba el internet es incluso peor que acá. En Haití ni siquiera es un problema de que sea el internet malo, es que no existe. Y ni siquiera es televisor la alternativa, es radio, ¿no? Entonces, también es como pensarse como el tema del desarrollo de contenidos que estén pensados además que puedan ser adaptables a todos los distintos formatos que ocurren en el sur global, que no operan nada más en Internet, ¿no? Yo coincido con que no se puede pensar en el espacio de lo hegemónico, no solo del privilegio, sino de lo que se hace hegemónico, que suele funcionar para mantener el control de un círculo específico. Ahí es súper importante, y con esto le damos la bienvenida otra vez a Antonio, que había perdido la conexión. Ahí es súper importante el tema de la diferencia entre la comunicación mediática, que tiene su importancia, por supuesto su peso fundamentalmente en el sistema en que vivimos, que se maneja por corporaciones, por discursos, por narrativas globales, pero también hay un tipo de comunicación que es la no mediática, que es el trabajo que, digamos, desde la militancia no debería abandonarse, que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos hace rato, con el trabajo territorial, el tú a tú, el encuentro, la construcción, la demanda, incluso, ¿no? La organización, la protesta y la comunicación, bueno, personal, social, ¿no? El tema de la red de tejer relaciones sociales, de construir un tejido social revolucionario, ¿no? Esto es muy importante y en ese sentido yo quisiera que Antonio nos converse un poco sobre la experiencia, justamente en la Comuna Pío Tamayo. Ellos hacen radio, pero también tienen un trabajo territorial muy importante que no se puede desmeritar como si no fuera comunicación. Las relaciones sociales necesitan de este ámbito de la comunicación para poder hacer política, para repolitizar, para moralizar a las bases del tejido social aquí y en la Conchinchina. Entonces, bueno, Antonio, nos gustaría tu punto de vista. Bienvenido. Bueno, primero que un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, estamos en la Comuna Pío Tamayo, en Lara, Barquisimeto. Y nosotros somos parte del Ancla. Nosotros en plena pandemia hay una propuesta muy vieja que tiene como 8 o 9 años, que era activar una agencia de noticias alternativas. No sé si el negro habló de eso, pero en otros momentos no se había podido consolidar lo de la agencia de noticias alternativas, y fue en el desarrollo de la pandemia, en medio de la pandemia,
que nosotros activamos a ANA, Agencia de Noticias Alternativas, porque todo lo que aparecía en los medios era COVID. Bueno, también había COVID, había mucho terror, pero estaban pasando otras cosas en las comunidades que no se visibilizaban. Y empezamos entonces con el noticiero a nivel nacional, empezamos Yaracuy, Lara, incorporando a otra gente con la intención de visibilizar las cosas que estaban ocurriendo, que no la hice la Agencia Bolivariana de Noticias. Y empezamos a hacer ese ejercicio. Llevamos para año y medio con esa práctica. Y aún así, ese es el gran reto de que mucha de la gente terminaba haciendo un análisis del COVID, que era muy importante en todos los medios. Algunos de nuestros comunicadores terminaban reproduciendo la comunicación del Estado. Y seguimos en esa construcción, visibilizando a nuestra gente, a la lucha, a los compañeros. Yo creo que hay una de las cosas que nos permite politizar, porque usted mencionaba la despolitización de lo que nosotros estamos golpeados doblemente con el bloqueo y con lo de la pandemia. Y empezamos como un año después de la pandemia, nosotros convocamos a los espacios de Antena Libre alguna serie de talleres, con el miedo de que a lo mejor la gente no iba a participar, porque bueno, lo de la pandemia. Y increíblemente la gente participó. Nosotros planteamos la posibilidad de que la gente aprendiese un nuevo oficio, los muchachos aprendieran un nuevo oficio, y empezamos con lo de las redes sociales, con el manejo de Telegram. Para nosotros Telegram ha sido, mucha publicidad, para nosotros Telegram ha sido muy importante, porque Telegram te permite ante de la que se cae el internet, como me ocurrió en el espacio donde estoy recién, nosotros transmitíamos el programa, lo transmitíamos en vivo. Nosotros estamos por la web también, estamos como radioantenalibre.com.be, y entonces se caía la señal. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos estado aprendiendo? Grabamos el programa, 2 horas antes lo colocamos en Telegram, y la gente lo puede bajar y colocar a una hora concreta, específica, que si se cae la señal, bueno, no se cae en otro lado. Si se va la luz en X lugar, se sigue con el programa. Entonces, creemos que hay que seguir trabajando la formación. La formación es lo que te permite que la gente se politice nuevamente. Y nosotros sí le seguimos apostando a lo colectivo, nosotros le apostamos a lo de comuna o nada, a pesar de que eso se le ha bajado un poco el discurso con lo de la pandemia, lo de lo económico, pero nosotros seguimos apostando a lo de la comuna o nada, lo que dijo el comandante Chávez. Creemos que en esa repolitización, ese constante debate es lo que te permite que la gente eleve su nivel político. Por ejemplo, hay que seguir debatiendo para dónde va la revolución. ¿Cómo es eso de revolución del siglo XXI? ¿Cómo es eso de la 3R.net, ahora.net? Hay que seguirlo debatiendo sin que te acusen, sin que nadie te venga a acusar de que eres contrarrevolucionario y de la CIA y de esas cosas. Yo creo que es la única forma de seguir profundizando la revolución, es seguir dando el debate. En la Comuna Pío Tamayo, por ejemplo, venimos diciendo, hay un programa acá que todos los lunes se transmite, un programa que es de debate, y una de las cosas que venimos diciendo es que nuestros manzaneros y manzaneras no se pueden convertir en solo unos repartegorza. Es decir, tienen que saber, hay que hacer el trabajo social, pero hay que llevarlo con contenido político, no convertirse en un tareero, cumplir la tarea, solo cumplir la tarea. Hay que politizar, hay que hacer la denuncia, hay que ser crítico. A mí me preocupa solo como escenario lo de Varina, por ejemplo. Lo de Varina, que a pesar de que se puso toda la carne en el asador, en el último día no se pudo ganar. Entonces uno puede decir, así sería de malo que lo hicieron. Entonces este pueblo con el alto nivel político se atreve a decir, no, así no. Hay que escuchar a la base. Entonces en ese constante debate, que tiene que ser constante, nosotros como ancla venimos empujando la Agencia de Noticias Alternativas. Es una propuesta que no es de ancla, es una propuesta que tiene que participar todos los medios, todas las comunidades,
que se puedan visibilizar las cosas que están ocurriendo ahí. No del Estado, porque el Estado tiene todos los medios para eso y más, pues, sino las luchas de nuestra gente, la lucha por lo del gas, por lo del salario, debería ser una de las luchas, pero desde la óptica revolucionaria, de la óptica constructiva, positiva, de vamos a ponerle alma, corazón y vida. Nosotros le apostamos a los colectivos. Hay algunas preocupaciones que yo lo quería expresar por acá, es que el comandante Chávez hizo, bueno, un gran comunicador del comandante Chávez, nos colocó a Zamora, nos trajo a Guaycaipuro, nos colocó esos grandes constructores de la historia en conjunto con el pueblo, y ahora uno ve al superbigote, eso nos preocupa. Cuando ahí es lo que está es un pueblo, pues un pueblo el que ha permitido que a estas alturas este gobierno se sostenga. Y este pueblo tiene que seguir apostando y construyendo y debatiendo duro. Tienen que escuchar las más duras verdades de nuestro pueblo, si están ahí al frente, porque la soberbia nos puede conducir a un destino terrible, pues. No queremos una Nicaragua con chamorro, queremos seguir profundizando la roca, para eso hay que escuchar a nuestro pueblo. Y la pandemia, es cierto que la pandemia ha servido para que nos encierren, ha servido, bueno, hay muchos compañeros que ya no están, pero la pandemia nos tiene que reencontrar. Había una canción que apareció ahí, creo que a inicios, se llamaba Días Tristes. Días Tristes, creo que la cantaba una artista por ahí. Yo creo que la pandemia nos tiene que dar las cosas diferentes, de otra manera, una buena relación con la tierra. En el campo, hace 7 años no se sembraba. La gente venía a la ciudad a comprar. Hoy en día se está sembrando. Nosotros hace rato, como Ancla, decíamos en una campaña que había que sembrar. Y de hecho teníamos una consigna, hay que sembrar. Si no sembramos de hambre nos van a matar. Y yo creo que hay que seguir elaborando contenido para que la gente camine hacia la autonomía. Nosotros le seguimos apostando, ahora lo llaman emprendimiento, pero nosotros le seguimos apostando a lo colectivo. Creo que el gran reto de la comunicación es seguir visibilizando las luchas de nuestro pueblo, es con nuestra gente, con la gente que lucha, los que combate, los que se la ven muy fea, los que nos cuesta a veces tener que trasladarlo porque no hay gasolina. Con esa gente, pues con esa gente que tenemos que hacer la revolución. Mira, la pandemia paró algunas luchas. Uno puede hablar de Colombia, puede hablar de Ecuador, que estaba la lucha en pleno desarrollo, la pandemia lo frenó, pero después eso se activó porque era más fuerte las políticas neoliberales que lo de la pandemia. Eso lo quería colocar ahí en el... O sea, mira, después de la pandemia, eso el 20 de mayo, 1.200 millones en todo el mundo dejó de asistir a clases. Y entre eso, bueno, 1.200 millones está en Latinoamérica. Y 160 están en Latinoamérica, 160 millones están en Latinoamérica. Y yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel importante ahí, porque bueno, se empezó hay lugares donde no hay internet, pero la radio es clave para estar informado. Yo creo que hay que cambiar la situación nos obliga a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, antes de la pandemia nosotros colocábamos diferentes músicas, diferentes temas, muchos programas de constante debate. En la pandemia le bajamos un poco a lo del debate, colocamos un poco más de música más suave, está encerrado. Hoy nuevamente estamos retomando lo de la formación, lo de programas de debate necesario, justo y necesario para poder avanzar. No podemos estar entrando en un mundo donde nos manipulen con lo de la pandemia y se están escapando otras cosas clave. Bueno, muchachos y muchachas, de todos los que nos están viendo y que nos van a ver también en internet. Hemos tenido todo un debate que hemos desarrollado a través de este webinar,
que hemos denominado la comunicación insurgente en el contexto de la pandemia mundial. Hemos tocado diferentes temas para poder, bueno, profundizar un poco en esto del rol, o más bien la historia, el rol y los desafíos de la comunicación y los medios de comunicación insurgentes. Los compañeros presentes de diferentes medios nacionales e internacionales han conversado sobre el tema de, bueno, precisamente de los desafíos de la comunicación en medio de una aparente revolución tecnológica, una nueva revolución tecnológica, en medio de la crisis generadas por las pandemias, en medio de las crisis generadas por el propio sistema capitalista. Incluso hemos conversado sobre el tema al que se enfrenta el movimiento de comunicación insurgente, que es el tema de la despolitización tras toda esta avanzada de nuevas técnicas y estrategias del capitalismo. Nos quedan muchas preguntas por hacer, mucho que debatir, sin embargo, bueno, esta fue una primera, digamos, un primer encuentro. La idea es que desde el Centro de Estudios de Comunicación Social y Tecnologías Libres podamos seguir propiciando estos encuentros para que estudiantes, comunidad universitaria en general, comunas, medios, etcétera, puedan acceder a él y conversar con nosotros también, interactuar, si consideran que deben incluso rebatirnos, ¿no? En algún momento, y pasar de este modo, poco a poco, a partir del debate, del reencuentro, pasar a la etapa de las propuestas, ¿no? Cómo vencer estos grandes desafíos, cómo superar, digamos, el tema de la despolitización, cómo moralizar de nuevo al pueblo para que se vuelva a organizar, para que vuelva al territorio, para que vuelva a la lucha, cómo superar en el contexto de pandemia el tema de la educación, por ejemplo, que conversaba el compañero Antonio, cómo los medios educan, cómo la educación ha sustituido el rol de los educadores y educadoras, cómo vamos a tratar con todo eso. Hay un montón de cómo que todavía nos quedan por responder, pero en adelante vamos a seguir propiciando estos espacios para ello. Agradecemos a todos los invitados y las invitadas. Lo vamos a transmitir, además de hoy, lo vamos a seguir transmitiendo por varios días este encuentro. Pueden rodarlo también por ahí, por las redes sociales, compartirlo, y vamos a tratar de dejarles en el texto acompañante del video o de la transmisión los contactos de los compañeros de cada medio, por si alguno quiere continuar conversando con ellos, conocerlos, acercarse. Ha sido muy grato encontrarme con ustedes, me da mucho gusto verlos, escucharlos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchachos y muchachas. Gracias, Jessica. Un gusto. Gracias, Jessica. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Francisco.